Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Agradecida con el Señor por permitirme estar una vez más con ustedes a través de la pantalla. Le damos gracias al Señor porque nos da un día más de vida y porque su iglesia sigue trabajando. Vamos a orar para poner en manos del Señor esta clase. Amado Padre Celestial, te damos gracias una vez más, Señor, porque tu misericordia nos alcanza día a día, Padre amado. Porque sabemos, Señor, que en medio de las tormentas, en medio de las dificultades, tú estás presente con nosotros, Padre. Porque sabemos que allí en nuestra casa tu presencia se mueve, Señor, con nosotros y en pos de nosotros. Te damos gloria y honra, Señor. Permítenos cada día más, con nuestra conducta, honrar tu nombre. Permítenos llegar y alcanzar a esas personas, Señor, que en medio de las dificultades te necesitan, Padre. Permítenos llevar en medio de toda esta tormenta, en medio de esta pandemia, Señor, tu palabra. Ser portadores de esas buenas noticias, Señor, que es a través de tu evangelio. Te damos gloria, te glorificamos y te honramos en el nombre poderoso de tu Hijo, nuestro Señor amado Jesucristo. Amén. Bueno, señores, y hoy vamos a continuar hablando sobre el ministerio de Jesús. Recordemos que cuando Jesús enseñaba, cuando él caminaba por la región con sus discípulos, la gente se juntaba alrededor de él para escuchar sus enseñanzas, enseñanzas que nos daba con ilustraciones maravillosas y enseñanzas históricas. Jesús enseñaba a la gente cómo era el camino para llegar a Dios y también enseñaba cómo actuar conforme a ese camino. Él nos llamaba y nos exhortaba como un enviado de Dios. Pero Jesús no solamente era una persona de palabra, Jesús mostró su compasión, su amor, su bondad por cada una de las personas y su autoridad como el gran Señor, como el Dios Todopoderoso a través de los milagros. Jesús era una persona desapercibida durante 30 años. Pero cuando se empezó a correr la voz de que Jesús calmaba las tormentas, caminaba sobre el mar, que Jesús sanaba a los ciegos, que Jesús levantaba a los cojos, los paralíticos caminaban, que Jesús limpiaba a la gente de enfermedades espantosas, que echaba fuera demonios, que aparte de eso también resucitaba a la gente. Empezó a ver, a demostrar su poder y su autoridad sobre este mundo físico, sobre el mundo espiritual, sobre la muerte y sobre la vida. Por eso hoy vamos a estar hablando sobre los milagros de Jesús. Bueno, espero que ustedes en su casa, ya que estamos en nuestra casa y cada casa es una iglesia, tengan sus Biblias a la mano, porque hoy la vamos a utilizar muchísimo. Y vamos a empezar explicando, quiero comenzar con este versículo bíblico, Juan 21:25. Y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún en el mundo mismo podrían contener los libros que se escribirían. Quiere decir que Jesús hizo demasiadas maravillas, tantas que no se escribieron todas en la Biblia. La Biblia, sin embargo, registra 35 milagros desempeñados por Jesús durante sus 3 años de ministerio público. Estos milagros varían, como ya los dije en la introducción, desde caminar sobre el agua, curar enfermos, hacer exorcismo y hasta resucitar personas de la muerte. Vamos a empezar diciendo, ¿verdad?, que el propósito primordial de un milagro dentro de la Biblia es para que sirva de señal para confirmar la presencia y la presencia de Dios y revelar el poder magnífico y todopoderoso, valga la redundancia, de Dios, ¿verdad? Pero vamos a empezar a definir lo que es la palabra milagro. Milagros, en latín se diría miraculum, y significa una maravilla o algo maravilloso. En la Biblia hay 4 palabras, 2 en hebreo y 2 en griego, que se traducen con la palabra milagro. En cada caso, estas palabras describen una intervención de Dios en lo cual el curso ordinario de la naturaleza es anulado, suspendido o modificado. Como dije anteriormente, el propósito primordial del milagro dentro de la Biblia es que sirve de señal para confirmar la presencia o la revelación de Dios. El mismo Jesús nos dice en Juan 5:36,
dijo que sus milagros comprobaban quién era y quién dio y que Dios el Padre lo había enviado. Jesús realizó milagros para que la gente creyeran que él era quien decía que era y era el gran yo soy. Aquí vamos a tener una lista, les estoy mostrando ahorita en pantalla, eh, figuras de algunos de los milagros que Jesús hizo. Como tarea, ya que estamos en casa, ¿verdad? Y tenemos bastante tiempo, vamos a estudiar estos 35 milagros que están en los 4 evangelios de nuestro Señor Jesucristo. En la palabra, hay 4 evangelios, en esos 4 evangelios hay milagros que se repiten o que son nombrados por cada uno de los autores de estos evangelios y hay otros que únicamente se encuentran en uno de los evangelios. Eso lo tienen como tarea. Por favor, ubiquen en sus Biblias, pónganse con sus hijos, van a tomar una hora del día, vamos a hacer un altar familiar y en este altar familiar vamos a investigar cuáles fueron esos milagros que el Señor hizo. Tenemos los milagros de la boda de Caná, la hija de Jairo, los leprosos, el paralítico, el criado del centurión, el de la mano seca, el del sordo mudo, el del leproso, el de la mujer con el flujo de sangre, el de Jairo, ¿verdad? El de caminar sobre el agua, el de calmar las tormentas. Pero hoy vamos a hablar solamente, nos vamos a enfocar en unos 5 o 6 milagros para poder explicar y para poder llevarlo a nuestro contexto actual. Porque en medio de esta pandemia, nosotros día a día podemos ver los milagros del Señor en nuestras vidas y en nuestras casas. Así que los invito, vamos a empezar hablando con el primer milagro que Jesús realizó, que fue convertir el agua en vino en las bodas de Caná. Y ese milagro lo podemos ver en Juan, por favor, ubiquen en sus Biblias. Vamos a leer en Juan 2, el primer milagro que Jesús hizo, que es una boda en Caná de Galilea. Quiero hacer la acotación aquí de que mayormente decimos el milagro de las bodas de Canaán, no es Canaán, es Caná. Caná es una provincia que quedaba muy cerca, es una provincia vecina de Galilea. ¿Ok? Entonces, a partir de este momento vamos a rectificar que es en las bodas de Caná. Y leemos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3 días después tuvo lugar una boda en Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba invitada a la boda y lo estaban también Jesús y sus discípulos. Se terminó el vino y la madre de Jesús se lo hizo saber a su hijo. No les queda vino. Jesús les respondió, mujer, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Mas, sin embargo, María le dice, pero ella le dijo a los que estaban sirviendo, hagan lo que él les diga. Habían allí 6 tinajas de piedra de las que utilizaban los judíos para sus ritos de purificatorios, con una capacidad de entre 70 y 100 litros cada uno. Jesús le dijo a los que servían, llenen las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Una vez llena, Jesús le dijo, saquen ahora un poco y llévenselo al organizador del banquete. Así lo hicieron, y en cuanto el organizador del banquete probó un nuevo vino sin saber su procedencia, noten esto, dice, sin saber su procedencia, solo lo sabían los sirvientes que lo habían sacado. Llamó al novio y dijo, todo el mundo sirve al principio el vino de mejor calidad, y cuando los invitados han bebido en abundancia, se saca el corriente. Tú, en cambio, has reservado el mejor vino para la última hora. Jesús hizo este primer milagro en Caná de Galilea para manifestar su gloria y para que sus discípulos creyeran en él. Hay 2 detalles importantes aquí. Primero, según las costumbres de ese tiempo, las bodas duraban aproximadamente 7 días. No un día, sino 7 días. Y esta era una familia de bajos recursos. Hacer una familia de bajos recursos y a tener tanta afluencia de invitados, el vino se les acabó rápido. Notemos que cuando leemos en la palabra, María se acerca a Jesús y le dice, hijo, se ha acabado el vino. María, tenemos que también tener presente de que era la madre de Jesús y que ella sabía lo que Jesús podía hacer. El ángel le había dicho que él iba a ser Dios, ¿verdad? Que de su vientre iban a ser Dios Todopoderoso, Dios con nosotros, como lo dice, que su nombre se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. María sabía lo que podía hacer Jesús. Mas, sin embargo, cuando Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo? Todavía no es mi hora, se puede malinterpretar. Todavía no era su hora
de terminar su ministerio dentro de la tierra. Su ministerio apenas estaba empezando y él estaba con pocos discípulos. De allí a que este milagro es para empezar, para afirmar la fe en sus discípulos. Por eso es que no se hace notorio en toda la boda. Nótese y vean que la misma persona que organizaba el banquete le dice al novio, o sea, dejaste el vino para el último, el mejor vino para el último momento. Las personas que sabían que Jesús había convertido el agua en vino eran los criados que estaban ahí, que llenaron las tinajas de agua, y sus discípulos. Y al final él dice, Jesús hizo este primer milagro en Caná de Galilea y manifestó así su gloria y sus discípulos creyeron en él. El propósito de este primer milagro era que que sus discípulos empezaran a tener confianza, empezaran a tener fe y supiesen quién era el maestro que estaba con ellos, ¿verdad? Vamos a nuestro segundo milagro que les quiero explicar hoy. Jesús, después que hace este primer milagro, él va con sus discípulos por Galilea y da un discurso dentro de una barca en el mar. En ese momento conoce a Pedro y Andrés cuando les dice, echen sus redes al mar y se produce la pesca milagrosa. Aparte de eso, Jesús fue andando por Galilea y hizo otros milagros, como sacar un demonio de una persona, de un hombre que estaba dentro de la sinagoga, este, mm, curar a la esposa, a la mamá de Pedro, a la suegra de Pedro, perdón, que tenía fiebre, y así fue haciendo milagros. Una vez que la gente empezó a escuchar, como ya lo dije anteriormente, que Jesús hacía estos milagros, se juntaba cada vez que Jesús se sentaba a dar una enseñanza. Y así pasó cuando cuatro amigos, ¿verdad? Jesús entra a una casa y esos cuatro amigos llevan a un paralítico, a una persona impedida que no podía caminar. No podía caminar. ¿Qué pasa con esto? Vamos a leer en nuestra Biblia, en Marcos 2, vamos a leer la curación del paralítico. Algunos días después, Jesús regresó a Cafarnaúm. En cuanto se supo que estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera ante la puerta y Jesús les anunciaba su mensaje. Le trajeron entonces entre cuatro un paralítico. Como a causa de la multitud no podían llegar hasta Jesús, levantaron un trozo del techo por encima de donde él estaba y a través de la abertura bajaron la camilla con el paralítico. Jesús, viendo la fe de quienes lo llevaban, dijo al paralítico. Nótese que dice la palabra Jesús viendo la fe de quienes los llevaban. Aquí es interesante. A mí me gustó mucho ver este milagro del Señor, porque aquí el Señor nos muestra el significado de la verdadera amistad, el significado de Proverbios 17 que dice en todo tiempo ama al amigo y llega a ser más que un hermano. Es hermoso que el Señor nos muestre este tipo de milagro porque sabemos que podemos confiar en esos amigos que llegan a ser parte de nuestras vidas, esos amigos, esas personas que no son de nuestra familia, no son de nuestra sangre, pero que nos llegan a conocer tanto, que llegan a sentir nuestro dolor, que en medio de cualquier proceso pueden tomarnos de la mano y caminar con nosotros. Y esto es lo que el Señor nos muestra en este hermoso milagro que él hizo. Fíjate que él dice, Jesús viendo la fe de quienes los llevaban, ¿verdad? Los compañeros de este hombre sabían que su enfermedad los dejaba impotente y privado de toda capacidad de acción, necesitando la ayuda de ellos. Mas, sin embargo, también podemos ver que cuando Jesús le dice al paralítico, tus pecados te son hijos, tus pecados quedan perdonados, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El paralítico, aún sabiendo que él estaba impedido por su capacidad de toda acción, hizo un acto de obediencia. Él también tenía fe en Dios. Él tenía fe en que Jesús era esa persona que curaba sus milagros. Él se levantó. Él no dijo, no, pero es que yo no puedo. Amigos, ayúdenme, vengan. No, él tomó su camilla, se levantó
y caminó. Eso es un acto de obediencia que nos debe llevar a nosotros a reflexión. Primero, en darle gracias al Señor por esos amigos que caminan con nosotros en la vida y que son de apoyo, esos amigos que el Señor que nos ha puesto en este camino, esos amigos que interceden por nosotros ante el Señor, que oran sabiendo de nuestra necesidad y de nuestra provisión. Y segundo, ser obedientes, porque en medio de la tormenta, muchas veces en medio de una situación que no, para otras personas no es tan grave, nosotros nos sentimos como el paralítico, impedidos de toda acción. Entonces, estas son dos enseñanzas que podemos aplicar ahorita a nuestra vida. Después de que Jesús cura al paralítico, él sigue dando sus enseñanzas. Pero entonces, ¿qué pasa? Jesús viene a mostrarle a sus discípulos nuevamente su dominio y su poderío sobre el mar, que es sobre la naturaleza, ¿ok? Entonces, vamos a leer en Marcos 4, del 35 al 41, cuando Jesús apacigua una tormenta. Ese mismo día, al anochecer, Jesús dijo a sus discípulos: vayamos a la otra orilla del lago. Enseguida, enseguida dejando allí a la gente, lo llevaron en la barca tal como estaba. Otras barcas iban con él. De pronto se levantó una gran tormenta de viento. Las olas azotaban la barca, que comenzó a inundarse. Jesús, entre tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Los discípulos despertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que estemos a punto de perecer? Jesús se incorporó, increpó al viento y le dijo: silencio, cállate. El viento cesó y todo quedó en calma. Entonces les dijo: ¿a qué viene ese miedo? ¿Dónde está su fe? Pero ellos seguían aterrados, preguntándose unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el lago le obedecen? Esto es interesante porque los discípulos ya habían visto varias señales que Jesús había hecho, muchos milagros, el de paralítico, eh, tantas cosas que ya Jesús había hecho para que sus discípulos confiaran en él. Nótese que Jesús primero le dice, ¿verdad? Vayamos a la otra orilla del lago. Ya ellos tenían una promesa, ya Jesús les había dicho, ellos tenían que tener confianza, vayamos a la otra orilla del lago. Muchas veces en nuestras vidas, nosotros creemos en el Señor, nosotros vamos a la iglesia, nosotros adoramos, nosotros alabamos, leemos sus palabras, pero muchas veces nos encontramos en situaciones, justamente en este momento con esta pandemia. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros que estamos en nuestra casa, no hemos sentido esa angustia, nos hemos sentido como en esa tormenta? Y pasa lo mismo que pasó con los discípulos. Jesús les dice: ¿por qué temen? ¿A qué viene ese miedo? ¿Dónde está su fe? ¿Por qué tienen ese miedo? ¿Por qué tienen esa angustia? ¿Dónde está tu fe? El mismo que le dijo al viento: cállate, cesa, es el mismo que está contigo ahorita. Y justamente cuando ellos se preguntan: ¿quién es este que hasta el viento y el lago obedecen? Podemos decir que ellos, ¿verdad? Eh, Recuerdan al salmista David cuando escribe en el Salmo 89, 8, 9: tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levanta sus ondas, tú las sosiegas. Podemos decir que ellos conocían la palabra, y como ellos conocían la palabra, en el momento en que Jesús le dice al mar: cállate, cesa, ellos traen a recuerdo este hermoso salmo de David y todavía se preguntan: ¿y quién es este? No sigamos preguntándonos nosotros: ¿y quién es este? Obedezcamos a nuestro Señor, sabemos que Él es Él calma las tormentas, ¿verdad? Vamos a seguir entonces con el milagro de la hija de Jairo y la mujer del flujo de sangre. Este milagro es uno de los más escuchados y de los más nombrados, así que lo vamos a leer en Marcos 5, 21 hasta el 42. No lo voy a leer todo porque es bastante largo. De todas maneras, ya ustedes tienen como tarea en su casa
investigar cuáles fueron los 35 milagros que están reportados dentro de los 4 evangelios, ¿ok? Investíguenlos, analícenlos y compártanlo, discútanlos entre familia. Aquí dice que al regresar Jesús a la otra orilla, se reunió en torno a él mucha gente al lago. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, que al ver a Jesús se postró a sus pies suplicándole insistentemente: mi hija se está muriendo, pero si tú vienes y pones tus manos sobre ella, se salvará y vivirá. Jesús fue con Jairo y caminando entre la multitud que lo seguía, que era bastante, una mujer que había padecido de flujo de sangre por 12 años y había gastado todo su dinero para poder curarse de ese flujo de sangre, decía: si yo pudiese tocar, aunque sea el borde de su manto, me voy a curar. Jesús, en medio de esa multitud, sintió cuando la mujer lo tocó, porque de su cuerpo salió un milagro de sanación. Y él se voltea y dice: ¿quién me ha tocado? Los discípulos no entendían, aún no entendían. Y Jesús le dice a la mujer, su insistencia fue tanto: ¿quién me ha tocado?, que la mujer, toda nerviosa y con temor, se acerca a él y le dice qué es lo que ha pasado. Esto es, para nosotros lo vemos normal, ay, la mujer se metió y lo tocó. No, en ese tiempo y en el contexto histórico de ese momento y por la cultura, la mujer no tenía permitido tocar ni siquiera hablar y mucho menos tocar un hombre en público y mucho menos salir cuando la mujer estaba en su periodo de menstruación. Esta mujer desafió todas esas leyes porque tenía fe en su corazón. Ella sabía quién era Jesús y tenía fe de que si lo tocaba iba a sanar completamente. Entonces Jesús le dice: mujer, por tu fe has sido sana. Esa es la fe que nosotros debemos tener en este momento. En eso, mientras pasaba todo esto, la hija de Jairo muere y viene un soldado y le dice: Señor, ya no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. Jesús le dice: no, ella no ha muerto, está dormida. Y está que Jesús va hasta la hija de Jairo, hasta donde vive Jairo, y había mucha gente llorándola. Y Jesús le dice: no la lloren porque ella está dormida. Y la gente no creía en él. Mas, sin embargo, Jesús solamente permite que entren a la habitación su madre, su padre y los discípulos que estaban con él. Pocos discípulos estaban con él en ese momento. Y Jesús le dice: levántate. Ven, levántate, Talita, les voy a leer aquí porque esto es importante. Él le dice: Talita cum, que significa muchacha, a ti me dijo, levántate. La muchacha, que tenía 12 años, se levantó al punto y echó a andar. Y la gente se quedó atónita. Jesús ordenó severamente que no hicieran saber a nadie y mandó a dar de comer a la niña. Jesús ordenó que no se le dijese a nadie. Mas, sin embargo, como suele suceder, mucha gente empezó a hablar de sus maravillas, ¿ok? Y empezaron a llegar estos rumores a los grandes sacerdotes. Ahora vamos a continuar hablando de la multiplicación de los panes y de los peces. Jesús en 2 ocasiones multiplicó los panes y los peces. En la primera ocasión dio de comer a 4,000 personas y en la segunda ocasión Jesús le da de comer a 5,000 personas. Él, cuando ve que la gente quería coronarlo, hacerlo rey por este milagro, Jesús los deja y lo vamos a leer, que es cuando empieza el otro milagro que vamos a explicar, que Jesús camina sobre el mar. Eso lo conseguimos en Marcos 6, versículos 45 al 51. A continuación, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que llegaran antes que él a la otra orilla del lago, frente a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Cuando los hubo despedido, se fue al monte para orar. Al llegar la noche, la barca ya estaba en medio del lago, mientras Jesús se hallaba solo en tierra firme. Y en las últimas horas de la noche, viendo que estaban casi agotados de remar porque el viento les era contrario, Jesús se dirigió hacia ellos andando sobre el lago y haciendo ademán de pasar del lago. Cuando ellos lo vieron caminar sobre el lago, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Todos los vieron y se asustaron, pero Jesús les habló enseguida diciéndole: tranquilícense, soy yo,
no tengan miedo. Aquí podemos ver de nuevo. Ellos tenían una promesa del Señor. El Señor, después de haber despedido a la gente, los monta a ellos en una balsa y les dice que remen hasta Betsaida. Ya ellos sabían, ellos habían visto que Jesús podía calmar la tormenta, que Jesús podía hacer cosas grandes, pero ellos seguían todavía sin saber quién era ese hombre, sin tener esa fe que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Entonces el mar empieza otra vez a molestarse, empieza a haber olas gigantes y ellos empiezan a remar en forma contraria al viento y a las olas del mar. Se les hacía muy fuerte y el temor se volvió otra vez a apoderar de ellos. Cuando ellos ven que Jesús viene caminando sobre el mar, ellos se asustan, creen que es un fantasma. Y el Señor le dice, soy yo. Cuando ellos ven quién es Jesús, el Señor le dice, soy yo. Pedro, todavía sin creer mucho, sin tener confianza en quién era, le dice, Señor, si eres tú, ordena que camine hacia ti y yo voy a andar. Pedro camina, pero duda, y al dudar, se cae, se va hundiendo. Y es donde el Señor le dice, hombre de poca fe. Y lo levanta y Jesús entra con Pedro a la barca. ¿Qué podemos ver acá? Acá podemos ver que nosotros somos así. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos en medio de la tormenta y vemos que el mar ya nos va a arropar, qué hacemos? Nos olvidamos de que el Señor está con nosotros y entonces nos hundimos en nuestras angustias, nos hundimos en nuestra depresión y el Señor ya viene hablándonos y afirmándonos en cada milagro que tengamos fe, señores, fe. Por su fe, por la fe de las personas que llevaron al paralítico fue sanado, por la fe de la mujer del flujo de sangre fue sanada, por la fe de Jairo su hija fue sanada, por la fe Pedro pudo caminar poco tiempo sobre el agua, pero ¿qué le pasó a Pedro? Dudó de su fe y cayó. El Señor nos habla constantemente de que tengamos fe, fe en que Él es el gran yo soy y el todopoderoso. Ahora vamos a continuar con uno de los milagros que es muy nombrado, que es la resurrección de Lázaro. Aquí vamos a ver varios aspectos del Señor, aspectos, digamos así que lo vamos a llamar aspectos humanos. ¿En qué sentido? En que el Señor conocía quién era Lázaro, el Señor se familiarizó con la familia de Lázaro, el Señor hizo amistad y amó a la familia de Lázaro, a sus hermanas, a María, a Marta. Cuando el Señor, vamos a leer un poquito, ¿verdad? No lo vamos a leer todo porque es bastante largo. El capítulo 11 de Juan es muerte y resurrección de Lázaro. Un hombre llamado Lázaro había caído enfermo. Era natural de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. El Señor, las hermanas de Lázaro mandaron a Jesús este recado: Señor, tu amigo está enfermo. Jesús, al enterarse, dijo: esta enfermedad no terminará en la muerte, sino que tiene como finalidad manifestar la gloria de Dios. Por medio de ella resplandecerá la gloria del Hijo de Dios. Cuando Lázaro enferma, ya Jesús era el tercer año del ministerio de Jesús. Y ya Jesús había ido varias veces al pueblo de Galilea, ¿verdad? En donde querían apresarlo, en donde querían matarlo, en donde los sacerdotes, los grandes sacerdotes, ya le estaban buscando para encarcelarlo. Jesús sabía que ya estaba por finalizar su ministerio y sus discípulos también. Los discípulos sienten temor y le dicen: ¿para qué vas a ir? O sea, no vayas hasta allá, te vas a exponer a que te lleven, a que te metan preso. Pero Jesús les dice que esa enfermedad no terminará en muerte, sino que tiene como finalidad manifestar la gloria de Dios. Por medio de ella resplandecerá la gloria del Hijo de Dios. Jesús, al saber que Lázaro estaba enfermo, él todavía estuvo 2 días más en donde se encontraba, ¿verdad?, enseñando su palabra. Cuando Jesús llega a a Betania, donde era Lázaro, Marta le recibe y le dice que
que ya Lázaro había muerto hacía 4 días. Marta, en cuanto Marta se enteró de que Jesús llegaba, le salió al encuentro. María, por su parte, se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún así yo sé que todo lo que pidas a Dios, Él te lo concederá. Jesús le contestó: ¿Tu hermano resucitará? Marta replicó: Sé muy bien que volverá a la vida al fin de los tiempos, cuando tenga lugar la resurrección de los muertos. Jesús entonces dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y ninguno de los que viven y tienen fe en mí morirán para siempre. ¿Crees esto? Marta contestó: Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que había de venir. Marta conocía, ellos conocían las escrituras y sabían que al fin de los tiempos iban a resucitar. Mas Jesús les dice que Él es el pan de vida, la resurrección y la muerte. Jesús en ese momento, dice la palabra también, que Jesús se conmovió a ver el dolor de Marta y de María, porque Él amaba a esas personas. Él se conmovió, Él sintió ese dolor. Él sabía que Él iba a levantar a Lázaro de la muerte, pero Él sintió su dolor. Él se compadeció de ellos. Él caminó junto con Marta y con María en ese momento tan doloroso. Lo que quiere decir que Jesús conoce y siente y sabes cuando tú estás pasando por en medio de una tormenta, de un dolor grande, de una pérdida. Él siente contigo y se conduele de ti. Jesús dice, lanzó un suspiro y profundamente emocionado preguntó: ¿dónde lo han sepultado? ¿Verdad? Nuevamente emocionado se acercó a la tumba. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, le advirtió: Señor, tiene que oler ya, pues lleva sepultado 4 días. Jesús le contestó: ¿no te he dicho que si tienes fe verás la gloria de Dios? Nótese, no te he dicho que si tienes fe verás la gloria de Dios. Quitaron pues la piedra y Jesús, mirando al cielo, exclamó: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que me escuchas siempre. Si me expreso así es porque los que están aquí para que crean que tú me has enviado. Dicho esto, exclamó con voz potente: Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto con las manos y los pies ligados con venda y la cara envuelta en sudario. Jesús le dijo: quítenle las vendas y déjenlo andar. Es importante saber que tenemos que tener fe. Una vez más el Señor nos dice: ¿no te he dicho que si tienes fe verás la gloria de Dios? ¿Cuántas veces has dejado que las emociones, que el sufrimiento, que la situación enceguecen tu fe? No puedes permitirlo. El Señor te dice: debes tener fe para que puedas ver su gloria. En este momento el Señor permitió que Lázaro saliera, ¿verdad? Primero mostró su autoridad sobre la muerte, la confianza de que era el enviado de Dios. Su padre era Dios, él era el gran yo soy. Padre, todo esto lo hago para que las personas que estén aquí crean. ¿Y en quién van a creer? Crean que Él es el Mesías, el enviado de Dios. Y Lázaro no sale vestido con una túnica, no, Lázaro sale envuelto en todas las vendas que tenía puestas, ¿verdad? Y con el sudario, o sea, Lázaro sale como los preparaban, como los embalsamaban para después de muertos para que meterlos en la tumba. Entonces, una vez más, el Señor muestra todo su poder sobre el mundo espiritual aquí en la tierra, en el mundo físico que somos nosotros. Bueno, me voy a tomar un cafecito hecho por nuestro hermano Irving. Gracias, Irving, por el café. Ustedes que están en su casa, háganlo. Ya va, para quitarme esto. Le quedó muy rico el café a Irving. Está muy, muy bueno. Vamos a seguir con los milagros de nuestro Señor Jesucristo después de este rico café, ya acercándonos a sus últimos milagros. Y vamos a ver la curación milagrosa del ciego Bartimeo. Ese lo podemos ver en Marcos 10, 46. Marcos 10, 46. En esto llegaron a Jericó,
¿verdad? Y más tarde, cuando Jesús salía de ahí, acompañados de sus discípulos y de otra mucha gente, un ciego llamado Bartimeo, es decir, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, pidiendo limosna. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret que pasaba, empezó a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos le decían que se callara, pero él gritaba cada vez más: Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Llamaron al ciego diciéndolo: Ten confianza, levántate, él te llama. El ciego, arrojando su capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? Contestó el ciego: Maestro, que vuelva a ver. Jesús dijo: Puedes irte, tu fe te ha sanado. A punto de que recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Qué interesante. Ya aquí la fama de Jesús era bastante alta. Fíjate que es el ciego, le grita: Jesús, hijo de David. O sea, él sabía, él era ciego físicamente, pero espiritualmente no. Espiritualmente él tenía la fe, la certeza de que Jesús era el hijo del David, ese Mesías tan esperado que le podía devolver la vista. Él gritaba con insistencia: Jesús, hijo de David. Y las mismas personas que una vez le dijeron cállate, que anteriormente le decían cállate, fueron las mismas personas que le dijeron ten confianza. Ya él tenía la confianza. Ya él sabía que él le podía devolver la vista. Tan sencillo que Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y él solamente le dijo: Maestro, que vuelva a ver. Él tenía la certeza de que Jesús podía devolverle la vista. Nosotros debemos ser como ese ciego, como Bartimeo, tener esa fe, esa certeza, que aunque podamos ver que todo pasa, que vienen furias de viento, que vienen terremotos, que vienen muchos desastres naturales, tener la fe y la confianza de que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios Hijo y que puede y tiene autoridad y potestad sobre todas las cosas sobrenaturales y espirituales en este mundo y en todo el universo. Nosotros debemos tener esa fe que tenía el ciego Bartimeo. Continuemos ahora con el último milagro de Jesús. El último milagro de Jesús fue sanar la oreja de Malco. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado este milagro? ¿De cuántas veces han escuchado hablar de él? La oreja de Malco, Malco era el sirviente del sumo sacerdote que cuando fueron a apresar a Jesús, Pedro, en un destello de pasión y de emoción, porque él era muy, muy emocional, muy airado, así todo lo hacía con tanta pasión, Pedro, ¿qué hace? Desenvaina su espada y le corta la oreja a Malco. ¿Qué hace Jesús? Jesús le sana la oreja a Malco y le dice a Pedro que guarde su espada, que no es una guerra física la que se va a librar, sino una guerra espiritual. El Señor le estaba mostrando a sus discípulos nuevamente, como lo mostró al principio, su primer milagro frente a los discípulos, su último milagro frente a sus discípulos. Él le mostraba a sus discípulos que él tenía el poder de todo, él tenía el control de todo y que ese poder, esa compasión, ese amor, esa bondad iba para él, quien él quisiese que la tuviese. Así lo demostró con Malco, el sirviente de Caifás, que iba a apresarlo. No sabemos qué corazón tenía Malco, no sabemos qué intención tenía Malco, pero el Señor demostró que él conocía lo que había en cada corazón de cada persona, y él sí sabía qué había en el corazón de Malco. Por eso no sabemos si lo sanó y Malco después se convirtió y era parte de esas personas que iniciaron la iglesia primitiva en cada casa, así como lo estamos haciendo ahorita. No sabemos cuál fue el desenlace de Malco, pero sí sabemos que el Señor tuvo misericordia de él. Sabemos que su amor, su misericordia puede alcanzar a todo el mundo. Así como alcanzó a Malco, alcanza al resto de la humanidad. Y bueno, quiero terminar concluyéndoles. Primero que nada, hagan la investigación en su casa. Reúnanse con su familia, busquen, investiguen, lean,
¿Cuáles fueron esos 35 milagros que Jesús, que están reportados en la Biblia, que sirvieron de señal para afianzar, ¿verdad? Que Jesús era el Mesías. Háganlo, compártanlo y quiero terminar diciéndoles que así como el Señor hizo esos milagros hace ya más de 3000 años, ahorita, en medio de esta pandemia, en medio de esta cuarentena, bueno, esta segunda temporada de cuarentena, el Señor sigue haciendo esos milagros. Jesús pone en nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, nos da amigos que interceden por nosotros, que oran con nosotros, hermanos en la iglesia. Somos una iglesia familia donde todos tienen un lugar, y en nuestra iglesia cada uno de nosotros en nuestras casas intercedemos por los otros, y eso es lo que el Señor nos quiso mostrar cuando los amigos del paralítico lo llevaron. Sabiendo que él tenía un impedimento de acción, lo llevaron, pero tuvieron fe. Así nosotros los unos por los otros oramos e intercedemos por ustedes y tenemos fe en que van a estar bien. Así como el Señor multiplicó los panes y alimentó a miles, así multiplica cada alimento en tu hogar. Cada harina pan que tienes, cada leche, cada aceite. Muchas veces hasta te has encontrado que no tienes nada que comer y te tocan la puerta y te dicen, mira lo que te traje. Y eso es el Señor haciendo el milagro de multiplicar tus alimentos. El Señor ha resucitado a las personas de la muerte espiritual en medio de esta pandemia. Ha hecho que las personas que no estaban en Él, que las personas que no estaban en sus caminos quieran buscarlos y quieran vivir conforme al camino de Dios. Eso lo podemos ver a través de cada una de las experiencias que podemos compartir en medio de nuestra casa. Y les comparto esto rapidito como testimonio de que el Señor está haciendo esas resurrecciones espirituales. Nosotros vemos en mi casa, vemos con un grupo de vecinos todos los domingos a las 6 de la tarde el servicio que el pastor nos transmite por YouTube, y somos vecinos, Angelina, Harold, personas que vamos a la iglesia y que en nuestra situación normal ha sido como imposible llevar a nuestras madres o que ellas puedan llevar a sus madres a los servicios en la iglesia. Más sin embargo, en medio de esta situación, cada una de las madres, la mamá de Angelina, la mamá de Harold, han podido compartir el servicio dentro de la casa, dentro de esa primera iglesia primitiva. La iglesia se formaba dentro de las casas y nosotros lo estamos haciendo. Y hemos podido llegar a esas personas que se han visto renuentes a ir a la iglesia en periodo normal. Ahorita están yendo y han hecho la confesión de fe y han resucitado espiritualmente. Eso lo hace el Señor. Y en medio de esta pandemia podemos ver que el Señor controla lo sobrenatural, porque cada uno de los que están en la casa oyéndonos están sanos. Están sanos, el Señor nos cura, nos guarda de las enfermedades. Y en medio de esa sanidad vamos a darle gloria y honrar al Señor. Oremos para finalizar el estudio. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias porque podemos ver que aún en la actualidad, Señor, tus milagros se cumplen en nuestras vidas, se cumplen en nuestras casas, se cumplen en nuestras familias. Gracias, Señor, porque tu infinita misericordia es abundante, así como tu amor, Señor, porque nos llenas de ti, Señor, porque tú nos das cada día más de esa bondad y de ese gran amor. Permite, Señor, que así como lo dijiste hace 3000 años, Señor, nuestra fe crezca cada día más y que en cada situación, Señor, no tengamos temor. Así como lo decías, ¿a qué le temes? Yo soy. Que podamos entender, que podamos ser conscientes, Señor, en cuerpo, alma y espíritu, de que tú eres el gran yo soy, el todopoderoso, Señor, y que no hay pandemia, no hay coronavirus, no hay hambre, no hay necesidad, Señor, no hay enfermedad que tú no puedas controlar. Te damos gloria y honra a tu nombre. Que el Señor los bendiga.